Hechos capítulo 18, versículo 1 al 28. Si usted no ha leído Biblia, hoy vamos a leer todo el capítulo en diferentes espacios, todo el capítulo 18. Dice así Hechos capítulo 18, versículo 1 al 28. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, diga Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, diga Priscila. Quiere decir que Aquila y Priscila eran un matrimonio. Aquila era el varón y Priscila era la esposa. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, subraya esa expresión del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Padre, dale a esta tu palabra lo que yo jamás podría darle. Dale, Señor, tu corazón, tu presencia. Yo no quiero ser solamente un comunicador de tu palabra. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Que tu palabra produzca cambios en nuestras vidas. Que tu palabra nos rete. Que tu palabra nos lleve a vivir una vida que te agrade. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de que se siente, dígale a que está a su lado en forma de pregunta: ¿eres enseñable? ¿Eres enseñable? Y ocupe su lugar, ocupe su lugar. Una iglesia llena del Espíritu Santo es enseñable. Ese sería el tema, aunque estamos viendo la serie Buscando incansablemente la llenura del Espíritu Santo, parte número 7 o 8, ya ni no, perdón, 17. Una iglesia llena del Espíritu Santo es enseñable. Y qué maravilloso, no sé si a usted le pasa, pero cuando encuentra a alguien que tiene su mismo oficio, su misma profesión. No me imagino, nunca he platicado con Pedro y con Liz y ellos de repente se sientan, porque son de la misma profesión, a platicar sobre las leyes contables y todo eso. No, qué bueno que no se aburren con eso, pero imagínate cuando encuentras a alguien que piensa como tú, que tiene la misma visión del reino que tú. Te es fácil. Para mí me es fácil sentarme con un pastor y platicar con él por horas y horas. Llegar con otro pastor y sentarme y platicar por horas o horas, porque hay algo que nos une aparte de la visión de reino que tenemos. Una sola sangre, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Y cuando estoy en el trabajo y estoy conviviendo con la gente de ventas, me es fácil platicar con un vendedor y tratar de ver qué estrategias está haciendo él, qué no está haciendo y qué puedo aprender. Pero siempre trato de aprender de las personas. Del pastor de Tampico, a pesar de que tiene 31 años de edad, cada que platico intento aprender qué está haciendo él que no he estado haciendo yo, y tratamos de aprender porque quiero ser una persona enseñable. Cuando tienes un ministerio o tienes un don, un llamado, llámese el llamado profético, es fácil cuando te sientas con un profeta y puedes platicar y puedes abrir tu corazón porque te va a entender. Y bueno, Dios siempre ha sido intencional y su pastor siempre ha sido intencional. Y busqué la oportunidad de que de repente le dije a Arely y a Martín: ¿cómo ven? ¿Me ayudan a ir por el profeta al aeropuerto? Pues no era porque yo no pudiera ir, era porque había una intención en el ir, que dos profetas, uno de mayor calibre, mayor rango, mayor experiencia, pudiera platicar con una que está empezando a crecer y que la ayudara en la parte que yo no puedo ayudarla, no porque no conozca la Biblia, sino porque conozco mis limitaciones. Pero avanzamos. Versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Quién discutía? Pablo. Discutía todos los días de reposo. Y no estamos hablando de discusiones de que ¿qué tranza? Me voy a rifar. No estamos hablando de ese tipo de discusión. Estamos hablando de una enseñanza oportuna de la palabra de Dios, donde él demostraba con la evidencia de la palabra de Dios que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
y que había sido crucificado y resucitado al tercer día. Y dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por... Esa expresión es poderosa. Subraye todos los días de reposo y subraye, Pablo estaba entregado por entero, por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora. Me iré a los gentiles. Es decir, ustedes no me escucharon lo que yo quiero decirles, les entró por acá, les entró por acá. Yo estoy limpio y su sangre sea sobre ustedes y yo me voy a predicar a los gentiles. Y gracias a Dios porque Pablo empezó a predicarle a los gentiles y prueba de ello es que el mensaje ha llegado a todos los que somos gentiles, que no somos judíos. Pero Pablo utilizaba el día de reposo, su día de descanso, lo utilizaba para ir a la sinagoga y hablar de la palabra de Dios. Dile que está a tu lado derecho o lado izquierdo, ¿en qué inviertes tu día de descanso? ¿En qué inviertes tu día de descanso? Ay, pastor, pues lo invierto en descansar, en lavar, en planchar, en bla, 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 bla. Pablo lo invertía en ir a la sinagoga a discutir y hablar y persuadir sobre la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, aún en sus días de descanso, trabaja para el reino. Usted está esperando el fin de semana para descansar y nosotros estamos esperando el fin de semana para trabajar. Ay, pastor, ¿qué pensaba como usted piensa? Es que puede hacer un pastor. Ah, Dios santo, le voy a decir algo, por su culpa salí alto en los exámenes en triglicéridos y azúcar. No fue por el pan de dulce que me tomo todos los días, fue por su culpa. Y dice, Pablo estaba entregado por entero. Esa expresión de verdad, iglesia, tiene que golpear nuestra vida y retar nuestra vida. Pablo no estaba entregado una parte, un cuarto de su vida la voy a entregar solamente el servicio para consejería. No, voy a entregar nada más mi servicio. No, Pablo estaba entregado por entero y entero es completo. Estaba entregado por completo. Solo un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo está entregado por entero o por completo a la obra de Dios. Para los hijos de Dios no hay descansos. Yo no encuentro un pasaje de la Biblia que diga que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cualquiera de ellos tomó unas vacaciones. No existe un pasaje en la Biblia, no lo encuentro. Pastor, ¿está mal tomar vacaciones? No, qué bueno que tomas vacaciones. Tómalas en el momento correcto y oportuno. Pero en los momentos de pelear y de ir a la guerra, ve conmigo a la guerra. En los momentos de pelear, de evangelizar, ven conmigo a evangelizar, ven conmigo a la guerra. Versículo 7. Podría quedarme allí en ese pasaje de Pablo estaba por completo, entero sirviendo. Dile que está a tu lado, necesitas servir a Dios entero y por completo. Entero y completo, no a medias, es entero y completo. Versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Y Justo tenía dos características. Justamente tenía dos características. Número 1, era temeroso de Dios. Y 2, su casa estaba junto a la sinagoga. Temeroso de Dios y su casa estaba junto a la sinagoga. Versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, aquí está un nombre, cuando usted tenga un hijo le puede poner Crispo. Si le dicen Crispín, pues ya va a ser otra cosa, ¿no? Pero Crispo, ¿cómo te llamas? Crispo. El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creyeron y eran. Diga conmigo, oyeron, creyeron y eran. Subraya esa expresión. Este varón llamado Justo tenía estas dos características. Era un varón temeroso de Dios. Hay quien le teme más a su jefe, que se olvida del temor
hacia Dios. Hay quien es capaz de soportar en el trabajo, en su trabajo, los gritos, las humillaciones, los 10 de mayo de su jefe, pero en cuanto el pastor te disciplina, te jala las tuercas, te quiere alinear. Lo hemos visto a nuestros 15 años que tenemos, casi 16 de ministerio. Y a una persona le dije, ¿te acuerdas que un día llegaste llorando y viniste y lloraste y me dijiste, pastor, yo no entiendo por qué el patrón me dijo hasta el 10 de mayo, me humilló bien feo y todo? Y yo le dije, ¿y qué haces allí? Pues tengo que aguantar. Y el día que vino a decirme que ya se iba, sin que yo le hubiera hecho nada, yo le pregunté, ¿yo te he gritado como te grita tu jefe? No. ¿Sabes cuál es la conclusión? Que tienes más temor al mundo y a tu jefe que el temor que le tengas a Dios. Perdón, iglesia, pero necesito decirle eso. En nuestras épocas, híjole, nos regañaban bien feo los pastores y ahí seguíamos. Mis padres están en la iglesia, en la misma iglesia en donde se casaron hace como 60 y tantos años. Ahí están sirviendo. Y a sus 80 y tantos años de mi papá y 70 y tantos de mi mamá, están atendiendo una misión. Y no tienen un sueldo. Y pagan un taxi para que los lleve. Y caminan como 1 kilómetro para tomar el taxi y otro para regresar. 4 kilómetros el miércoles, 4 kilómetros el domingo. Y yo no los he oído jamás decir, ya es tiempo de descansar. Están por completo sirviendo a la obra de Dios, ganando la pequeña pensión que tiene, llevan despensas. Wow. Pero este hombre tenía esa característica, era temeroso de Dios. Dile a tu lado, sé más temeroso a Dios. Y la segunda era que su casa estaba junto a la sinagoga. Es decir, él estaba en la presencia, junto a la presencia de Dios. Así que todo hijo de Dios debemos de ser temerosos de Dios y estar siempre en la presencia de Dios. Y la siguiente expresión dice que había muchos de los corintios que oían, creían y eran bautizados. Oír, creer y eran. Diga conmigo, oír, creer, ser. Hay a quien oyes determina lo que crees y lo que crees determina lo que serás. Lo que oyes determina lo que crees y lo que crees determina lo que serás. Aplícalo tanto en el reino como fuera del reino. Basta un rumor para que se vuelva un chisme y el chisme se convierta en una verdad no confirmada. En el medio donde estoy trabajando nos movemos mucho por rumores. Se rumora que la competencia incrementó de precios. Y yo que tengo contacto con la gente de la competencia le hablo, oye compadre, ya dime la verdad, ¿incrementaron? Pues a menos que lo sepas tú, porque en la empresa no nos han dicho nada. Y cuando dicen al revés, los de esa empresa incrementaron, él me habla y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Ya incrementaron? Ni hemos siquiera pensado en incrementar. Y se mueve por rumores. Pero si crees ese rumor, se convierte en un chisme. Y se convierte en un chisme, se hace una verdad no confirmada, que al final de cuentas es un chisme disfrazado de verdad. ¿A quién oyes? Determina lo que crees, y lo que crees determina lo que serás. Si yo oigo la voz de Dios y lo creo, seré un hijo de Dios lleno de la presencia de Dios, conquistando sus promesas. Eres siervo de la voz que escuchas. Oh Padre, quiero oír solamente tu voz porque quiero ser un servidor de Cristo. Dije, quiero ser un servidor de Cristo. Está aquí esta mañana. En lo natural, tomando el honor que merece mi pastor, quiero oír solamente la voz de mi pastor, porque quiero creer lo que Dios ha depositado en la vida de mi pastor. Porque si puedo oír la vida de mi pastor y puedo creerle, entonces me acercaré a lo que Él
es. Aplícalo en el otro contexto. Si oyes la voz del Espíritu Santo y crees y sigues sus instrucciones, serás fiel a Dios, serás fiel a la visión de esta casa, serás fiel a los pastores de esta casa y número 4, serás bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Oye la voz correcta, oye la voz correcta. Si oyes a un chismoso murmurador, terminarás creyéndole y serás un chismoso y un murmurador. Y eso lo podemos ver en las áreas de trabajos. ¿Cuántos tienen, sin levantar la mano, compañeros que son bien chismosos o compañeras? No levante su mano, nada más diga amén. Amén. No, todos tenemos gente que se mueve por eso. Pero sabe una cosa, jamás llegan a alcanzar su destino. Jamás llegan a alcanzar su destino. Podría predicarle ahí toda la serie, pero quiero avanzar. ¿Entendió? Lo que oyes, apúntelo, lo que oyes determina lo que crees y lo que crees determina lo que serás. Hay una historia de un animalito parecida a la del patito feo, pero este era un águila que mamá gallina encontró un huevo, lo juntó con los demás, empolló, como se diga, y nacieron muchos pollitos y un águila. Y los pollitos la veían fea al águila, porque era diferente. Y un día creció ese animalito, pero como veía que es mamá gallina y hermanitos pollitos no volaban, él tampoco intentó hacer nada por volar. Pero un día vio un águila, una majestuosa águila volando, y miró al cielo. Y mamá gallina le dijo: es la águila, la majestuosa de las aves, pero tú jamás podrás volar. Tu pico estará en el piso. Y él lo oyó, lo creyó y jamás voló. Elige a quién oyes. Elige a quién oyes. ¿Sabe, iglesia? Yo procuro oír el 99.9% la voz de mi pastor. Si no tengo tiempo de escuchar a mi pastor, ¿por qué voy a tener tiempo de escuchar? Y no porque sea malo, no estoy diciendo eso, oír a todos los predicadores que hoy vemos. Pero si alguien va a dar cuentas de mí, no son ellos, es mi pastor. Y yo voy a dar cuentas de usted siempre cuando usted oiga mi voz. Yo le he dicho: Dios, la tenemos difícil los pastores, pero yo voy a darte cuentas de solamente aquel que pueda oír mi voz. Si usted oye la voz incorrecta, pues que aquel lo pastoree y que aquel dé cuentas de sus actos. Avanzamos. Me detengo todavía un poquito. Génesis 3 dice una ocasión que llegó Jesús después de que Adán y Eva habían pecado y se escondieron. ¿Recuerda la historia? Y Jesús le dice: Adán, ¿dónde estás? Perdón, Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? No le preguntó porque no supiera, Él es Dios, sino porque quería ver la respuesta de su corazón. Estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, Dios le está preguntando a Adán: ¿qué voz escuchaste? ¿Oyeron a la serpiente? Le creyeron a la serpiente y terminaron desnudos y expulsados del jardín. Ten cuidado, porque puedes estar inconscientemente escuchando a la serpiente, creyendo a la serpiente y bueno. Y el siguiente versículo, el versículo 9, proyéctalo. Versículo 9, es una palabra que Dios me dio mientras estaba predicando este mensaje, pero me la dio y me la confirmó para mí como pastor y para la pastora. Y hace rato que estaba orando, Dios me dijo: esta palabra no solamente es para ti, es para el pastor fulano de tal. Salí del cuarto de oración, fui a mi oficina y le mandé esa palabra, porque esa palabra es para nosotros. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Siguiente. Porque yo estoy contigo y ninguno, dice Dios, pastora, pondrá sobre ti
y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay muchas personas orando por nosotros. Hay muchas personas orando en este lugar por nosotros. Y sabe, hay una mujer que todos los días pasa 2 horas o 3 horas en la mañana y en la noche orando por mí. Y es mi mamá. Y gracias a Dios por sus oraciones. Se está levantando uno de mis hermanos a las 4 de la mañana a orar. Y en su corazón y en sus oraciones estoy yo. Gracias a Dios por ello. Pero esa palabra es para nosotros este día. ¿Usted cree que esa palabra sea para sus pastores? Proyéctala y la puede leer usted a la de 3 ya que esté proyectada. Y decir: Padre, esa es una palabra y una declaración para la vida de mis pastores. 1, 2, 3. Amén. Y yo lo creo en mi corazón. Y yo lo creo. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, honras a Dios contra la ley. Usted lo entiende claramente. Versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, y hay otro nombre para un futuro hijo, Sóstenes. ¿Cómo te llamas? Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión nada hizo. Un hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo siempre te persuadirá para honrar a Dios, para honrar a tus pastores y para honrar a tu iglesia. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, su plática en el café, en la casa, en la iglesia, en todo lugar será honrar a Dios, honrar a tus pastores y honrar a tu iglesia. Estos días que me senté con el pastor Agui, con el pastor Armando y con todos los pastores con los que yo he platicado de la red, jamás he oído a uno de ellos decir: chale, el pastor Ofirni nos pone atención, anda ya en España, anda ya. Jamás en mi vida he oído. Jamás en mi vida, en años que llevo de pastor, bajo la cobertura de Cornerstone, jamás he oído a alguien que diga: tu pastor Rubén se la vuela, él trae mejor carro que tú. Jamás he oído una expresión y jamás permitiría que alguien hablara de mi pastor ni de mi apóstol. ¿Sabe qué hacemos? Nos hemos concentrado en hablar de las cosas que han bendecido nuestras vidas. Porque si me enfoco en sus defectos, seguro que le encuentro 1 o 1000, pero me he enfocado en las veces que Él ha estado conmigo y me ha bendecido. Y han sido muchas. Hemos platicado cómo llegamos a Cornerstone. Y yo cada que lo platico me emociono cómo conocí a Pastor Rubén. Y vuelvo a remontar el tiempo cuando tu pastor sentía que se las sabía de todas y que él no tenía nada nuevo que aprender. Yo pensé que me las sabía de todas. Tantos años en el Evangelio. Como dice Dana, me he chutado la Biblia desde que yo era niño. La leí, sí, una de 5 páginas, pero la leí. ¿Qué me pueden enseñar? Pero conozco a un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y cada que lo oigo, sigo diciendo la expresión que usted sabe: no sé nada. Pero Dios ha sido bueno. Un verdadero hijo de Dios lleno del Espíritu Santo siempre te animará a honrar a Dios, honrar a tus pastores y honrar a tu iglesia. Si no hace esto, pues no hay de 2 sopas: o es hijo de Dios o
Ya sabe. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Se los encontró. Hacemos tiendas. Oye, yo también hago tiendas. Vamos a hacer un negocio. Y se juntaron así como Gus y Vale, hicieron una sociedad, hicieron su negocio de tiendas. Y nuevamente dice que navegó con Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado, ¿sabía usted que el apóstol Pablo estuvo calvo un tiempo? ¿Sí lo sabía? Ok, qué bueno que usted lo sabe. Los que no, ahí se van a enterar. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía voto, Pablo cumplía sus promesas y cumplía sus votos. Un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo siempre cumple sus promesas y siempre cumple sus votos. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? A Priscila y Aquila. Y entrando él en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Versículo 24. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Wow. ¿Quién quisiera ser como Apolos? Va a ver las características que tenía Apolos. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¡Wow! Era elocuente, era poderoso en las escrituras, había sido instruido en el camino de Dios, tenía un espíritu fervoroso, hablaba diligentemente, enseñaba diligentemente y comenzó a hablar con denuedo y hablaba con denuedo. 7 características tenía Apolos. Dios, yo quiero ser como Apolos. ¿Cuántos quisieran ser como Apolos? A ver, levante su mano. ¿Quién quisiera ser un predicador elocuente, poderoso en las escrituras, con un espíritu fervoroso, que fue enseñado, que hablas diligentemente, que enseñas diligentemente y que hablas con denuedo? ¿Quién quisiera ser como Apolos? Levante su mano, no tenga pena, levante su mano. ¿Quién quiere ser como Apolos? Yo sí quiero ser como Apolos. Iglesia, yo soy como Apolos. Pastor, ahorita lo va a ver por qué. Quizás no por esas 7 características, pero por una sí. Podría hablarle de cada una de esas características y me llevaría mucho tiempo, pero apúntelas. Elocuente. Ahí vienen en la Biblia, elocuente en las escrituras. Había sido instruido. Espíritu fervoroso. Necesitamos una iglesia que tenga ese espíritu fervoroso. Vamos, dile que está a tu lado: necesitas venir con fervor a la iglesia, con pasión, con entusiasmo, con gozo, y no arrastrando los pies, pidiéndole permiso a uno para dar el paso al otro y otra vez tengo que ir a la iglesia. No, necesitamos venir. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Necesitamos ser hijos de Dios, una iglesia que hablamos diligentemente, que enseñamos diligentemente y no que hablamos puras. Las burradas, pues. Aunque dice la expresión de la Biblia, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? El arrepentimiento. Así que Apolos ya se había aprendido su discurso y cada que predicaba hablaba con la elocuencia: arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno para que sean borrados. El mensaje, el arrepentimiento, el bautismo de Juan. ¡Wow!
era elocuente, pero solamente sabía el bautismo de Juan. Solamente en eso había sido instruido, pero lo hacía con elocuencia, poderoso en las escrituras, fervoroso, hablaba diligente, enseñaba diligente y hablaba con denuedo, es decir, sin miedo, con poder la palabra de Dios. Que lo poco o lo mucho que sabes de la palabra de Dios, de las escrituras, lo hables con elocuencia, lo hables con poder, lo hables con esas características. Pero Apolos no se quedó allí, no se conformó con eso. Lo que viene se pone interesante y dice así: aunque solamente conocía el bautismo de Juan, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando oyeron Priscila y Aquila, ¿quién era Priscila y Aquila? Fueron discípulos de Pablo, habían sido instruidos por Pablo cuando trabajaban haciendo tiendas, cuando habían viajado, cuando los había dejado allí. Eran discípulos de Pablo. Y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, Apolos, te aplaudimos todo lo que sabes, admiramos tu elocuencia, admiramos lo poderoso que predicas las escrituras, el espíritu fervoroso, lo diligente que hablas, lo diligente que enseñas, el denuedo que tienes para hablar. Pero ¿sabes qué? No lo es todo. Necesitas aprender de nosotros, porque yo lo aprendí de mi pastor Pablo. Y no ves a un hombre elocuente, poderoso, fervoroso, diligente, que hablaba con denuedo diciendo: ¿Cómo crees que Aquila, Priscila, ustedes que fabrican tiendas, me vas a enseñar a mí que traigo un Calvin Klein, un Rolex, unos Prada? Tú que traes guaraches, ¿me vas a enseñar? No ves a un hombre diciendo eso. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, le tomaron aparte, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! El apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 8, capítulo 8, versículo 2, y que afirma que lo sabe todo. En realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. ¿Cómo en realidad te conoce Dios? ¿Cómo en realidad te conoce Dios? Ay, pastor, Dios sabe que lo amo. Lo mismo le dijo Pedro y lo negó 3 veces. Ay, pastor, Dios me conoce. ¿Y no te da miedo? ¿Y no te da vergüenza? Dios me conoce cuando estoy solo, cuando estoy en la intimidad de mi casa, cuando estoy en la intimidad de un hotel. Dios me conoce. Cuando estás solo y no está tu esposa, no está tu esposo, cuando no está nadie que te ve, pero Dios está viendo lo que ves y está viendo lo que piensas y está oyendo lo que hablas. Pero Dios lo amo, pastor, y Él me conoce. Y no te da miedo y no te da vergüenza hablar lo que hablas en oculto, pensar lo que piensas en oculto, ver lo que ves en oculto, hacer lo que haces en oculto. Si no te da vergüenza, se cumple 1 Corintios. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Quiero ser el pastor que Dios reconoce, porque en verdad lo amo.
porque en verdad soy una persona enseñable. Si Apolos no hubiera sido enseñable, no diría el pasaje que fue de gran provecho, como dice, de gran provecho. Llegando allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Todo hijo de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo, cuando está contigo, es de gran provecho y de bendición. No nos juntamos para hablar de la casa, de la iglesia, nos juntamos para hacer de gran provecho y de gran bendición. Usted no sabe cómo se siente un corazón, o yo cuando termino de platicar con el pastor Agui y me dice: amigo, muchas gracias por estas horas, han sido de bendición. Y yo le digo: yo aprendí un chorro de ti. ¿Sabe? Él me contó, van 3 o 4 camionetas Ford Explorer que se las acabó en la sierra, predicando y llevando el mensaje de la palabra de Dios. Tuvo una cantidad bastante fuerte, la invirtió para un negocio, para bendecir a la iglesia, y ha peleado buenas batallas. Entra a su página, Cornerstone Poza Rica, y lo ves trabajando y sirviendo y haciendo, y un hombre incansable. Yo tengo que aprender de ese hombre. Termino de predicar y estoy cenando con el pastor Armando y su esposa Abigail, y me dicen: pastor, muchas gracias por bendecirnos. Y esa es la mejor recompensa, cuando alguien te dice: gracias por bendecirme. Cada que te reúnes, cada que platicas, podrías decirle: vamos a reunirnos con Dana. Al final podrías decirle: gracias, Dana, por que tu presencia, tu plática, tu visita fue de provecho. Oh, ojalá sea así. Ojalá sea así. ¿Quién era Priscila y Aquila? Eran esposos. Su oficio era hacer tiendas. Ellos escucharon a Apolos y le enseñaron. ¿Cómo dice que le enseñaron? Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ese es el trabajo mío y de la pastora: enseñarle a usted más exactamente el camino de Dios. La enseñanza, el consejo, la dirección viene de nosotros, tus pastores. Si tú tomas consejo de alguien más, que sea alguien más rinda cuentas delante de Dios por tu vida. Le tomaron una parte, le enseñaron. ¿Y de dónde había aprendido Aquila y Priscila? Del maestro, el apóstol Pablo. Fueron discípulos de Pablo. Solo un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, puede trabajar, caminar y sujetarse a un pastor. Llevo 15 años caminando con mi pastor. Y un día decidí, mi esposa y yo, caminar con él hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Pastor, ¿y si lo regaña? Bien merecido. Y si fue sin merecerlo, por algo será. Y si le grita, entenderé que fue Dios. Y si lo quita del ministerio, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que somos llamados. Solo un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo es enseñable. Si usted piensa que me la sé de todas, aún tomo el teléfono, mi esposa y yo, y le digo: pastor, ¿me regalas unos minutos? A veces dice sí, a veces dice no, a veces dicen: nos marcamos en un día, en 3 días, en 15 días. Era ahorita. No, es en el tiempo de Él. Y cuando es el momento, te hablé para pedirte un consejo. Hasta el día de hoy yo pido consejo y dirección solamente con mi pastor. Y él hace lo mismo, Pastor Ofir. Y Pastor Ofir hace lo mismo, Pastor Michael Pitts. Y Pastor Michael Pitts hace lo mismo. Porque ese es el orden que establece Dios.
pero es cuando eres una persona llena del Espíritu Santo que eres enseñable. No creas que lo sabes todo. Yo lo creí un día así y Dios me dio ese día la lección, una de las lecciones más importantes de mi vida. ¿Quiere ponerse de pie? No terminé porque ya se vino el tiempo. Terminaremos el próximo domingo, si Dios nos lo permite. ¿Cuántos quieren ser como Apolos? Hay mucho por aprender. Así puedas leer la Biblia 1000 veces, de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, del Antiguo hacia el Nuevo, como quieras. Así puedas leer los 1150 y tantos capítulos, 3.339.000 letras. Siempre necesitamos que alguien nos enseñe. Una persona llena del Espíritu Santo siempre reconoce que necesita a alguien para ser enseñable. Y yo reconozco que necesito a mi pastor para que él me enseñe. Porque a veces puedo cometer burradas, pero está la mano de Dios sobre mi pastor y la cobertura de él dirigiéndome y diciendo: no lo hagas, o si haz esto o no haz otro. Ojalá esta palabra quede en tu corazón, en tu mente, y decidas ser una persona enseñable. Yo quiero ser como Apolos. ¿Quieres ser elocuente, pastor? Por supuesto, todo predicador anhelamos predicar con elocuencia. Todo predicador necesitamos predicar con lo que tenía Apolos. Pero lo peor que podemos hacer es no ser enseñables. No dice que esas características las tenía Aquila ni Priscila. No sé si las tenía, no lo dice la Biblia, pero si no las tenía, imagínate Apolos. Aquila, Priscila apenas si saben hablar, ¿qué me van a enseñar ustedes? Ve la elocuencia con la que yo hablo. Una ocasión llegó un hombre con un traje impecable. Ni una arruga tenía su traje. Fue en el mes de mayo de hace algunos años y yo andaba de mezclilla y con la playera de cultura, porque íbamos a predicar de cultura. Y lo veo y ¡ay, Dios santo! Me impuso, me impactó. Terminé de predicar y vi que estaba evaluando mi mensaje. Y él al final dijo: evalué tu mensaje. Te falló un poquito aquí en la homilética, en la hermenéutica y no sé cuántas cosas, ¿no? Y lo único que le respondí es: aquí predicamos con la revelación y la unción del Espíritu Santo. Pero yo te podría enseñar hebreo, griego, arameo, homilética, hermenéutica. Y dije: ¿por qué no te sientas y me demuestras que puedes ser enseñable? Y le hice otra pregunta y esa pregunta marcó el: bueno, ya me voy. Y se fue y ya no lo volví a ver. No es cuánta elocuencia tenemos, sino cuánta humildad tenemos para reconocer que necesitamos ser enseñables. Un día una persona dijo: ya tengo pastor a otro pastor, tantos miles de años casi en el matrimonio. Y él le dijo: permanencia en un matrimonio no es símbolo de que tengas el mejor matrimonio. Y los que lo conocemos sabemos que necesitamos ser personas enseñables, llenas del Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Oro que el Espíritu Santo toque tu vida, tu corazón este día. Yo necesito cada día aprender más y más de mi pastor. Quiero crecer en ese nivel. Quiero parecerme cada día a Él, porque Él se parece cada día más a Cristo. Quiero amar a las personas como Él las ama, porque Él las ama imitando el amor de Cristo. Quiero ser enseñable como Él es enseñable. Quiero ser humilde en la misma manera que Él muestra la humildad.
quiero que cada día el Espíritu Santo no sea parte de mi vida. Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, anhelo de ti. El único que puede ayudarnos es la presencia del Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo de Dios tocando tu vida. Deja que sea su Espíritu Santo este día ministrando a tu corazón, ministrando a tus pensamientos, ministrando a tu vida. Deja que la palabra de Dios golpee tu espíritu, golpee tus pensamientos y te haga entender. Y te haga entender. Y te haga comprender, te haga recapacitar, te haga reaccionar. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos corregir urgentemente aquellas áreas de nuestras vidas, Padre, que no hemos entregado por completo a ti. Solamente te servimos, Señor, en una tercera parte, en un 10%, en una cuarta parte. Yo no sé cuánto de nuestra vida realmente te hemos entregado, pero de algo, Señor, estoy seguro. Necesitamos que tu Espíritu Santo inunde todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, toca nuestra vida, toca nuestro corazón. Toca, Espíritu Santo, mi vida, mi corazón. Quiero ser una persona, un pastor enseñable. Aún hay mucho por aprender y aún hay mucho por enseñar a tu iglesia. Hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser corregidas. Espíritu Santo, ten todo el derecho y toda la autoridad en mi vida y en esta tu iglesia, de entrar a nuestro corazón y de sacar y de arrancar lo que tiene que salir, lo que tiene que arrancar. Aunque me duela, sé que no es para destruirme, es para bendecirme. Espíritu Santo, pone en nosotros cada día más y más y más de ti. Que el fuego de tu Espíritu, Padre, que el fuego de tu Espíritu queme toda carnalidad, toda mundanalidad, todo pensamiento incorrecto y toda intención incorrecta del corazón. Y por la obra de tu Espíritu Santo podamos levantarnos como una iglesia enseñable, como una iglesia que puede bendecir a alguien más, como una iglesia que puede ser de provecho para esta colonia, como un hijo tuyo lleno de la presencia de tu Espíritu Santo, que puede ser de provecho para su familia, para su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares, para mi hermano. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre nosotros, Espíritu Santo. Rendimos nuestra vida delante de ti, Padre. Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer en nuestras vidas, pero no nos permitas seguir en la misma condición en la que estamos actualmente. Cambia, Espíritu Santo, el rumbo de esta iglesia. Toca nuestra vida y toca nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven. Pon tu mano en tu corazón y una mano en tu frente, en tu mente, y dile: Espíritu Santo, aquí está mi corazón. Tú lo has escudriñado. Tú escudriñas lo más profundo de mi corazón y lo más profundo de mis pensamientos. Y conoces la intención de mi corazón y la intención de mis pensamientos. Pruébame y ve si en mis pensamientos y en la intención de mi corazón hay caminos rectos. Pruébame. Y estoy seguro que me reprobarás. Y estoy seguro que me reprobarás, porque mis pensamientos y la intención de mi corazón no son correctas delante de ti. Espíritu Santo, vamos, dobla tus rodillas un momento. Dobla tus rodillas, poniendo tu mano en tu corazón y en tu pensamiento. Si el Espíritu Santo esta mañana evaluara la intención de tu corazón, la intención de tus pensamientos, tú te podrías justificar quizás conmigo, diciendo: yo no lo hago con ninguna intención. Pero el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Seguro no reprobaría. Espíritu Santo, cambia mis pensamientos y la intención de mi corazón. Ven Espíritu Santo, ven, ven. Que el fuego purificador queme todo pensamiento incorrecto e inicuo. Queme toda intención de mi corazón incorrecta. Ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia. Padre, no quites de esta iglesia tu Santo Espíritu. No quites de esta casa tu Santo Espíritu. Escudriña los corazones, Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones. Y arranca de mi vida, de mi pensamiento, de mi corazón, todo aquello que no te agrada. Déjame ser un instrumento útil y de provecho para tu iglesia, para aquellos que me oyen, para aquellos que me ven. Déjame ser el instrumento útil de provecho que esta iglesia necesita. Tócanos, Espíritu Santo, tócanos. Tócanos, Espíritu Santo. Tócanos. Cambia mi vida, mi corazón. Ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven. Visita cada corazón, visita cada vida. Déjanos percibir y déjanos oír el latido de tu corazón. Revela los planes para esta casa. Candarabasi, candalalabasini, robosandalalabasaya. Ven Espíritu Santo, ven. Te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos, Espíritu Santo.
Te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos. Te anhelamos, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Es mi oración que en los postreros días podamos oír tan audible la voz de Dios. Y no solamente oírla, sino entender que los ojos de Dios están puestos en esta casa. Y que Él quiere llevarnos a un nivel más alto todavía. Y cuando digo nivel, quiero decir que crezcas tu nivel de relación con Dios, que crezcas en tu nivel de oración, que crezcas en madurez, que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, que crezcas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, porque aún hay mucha tierra por conquistar, aún hay muchas familias por compartirles de la palabra de Dios, hay muchos enfermos por los cuales orar, hay muchas personas a los cuales mostrarles todavía que hay un Dios que les ama. Esa es mi oración. ¿Es tu oración, iglesia? ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Rey? Estamos agradecidos con Dios por la palabra que hoy depositó en nuestras vidas. ¿Sabes? Es una bendición pertenecer al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene un orden. A veces la palabra, hay palabras que entendemos, palabras que no entendemos, ¿verdad? Pero la parte con la que Dios te haya hablado hoy, quédate con ella, atesórala en tu corazón. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere realmente que seamos esa iglesia que puede mostrar reino allá afuera, hermano. Amén. Y agradecemos a Dios la palabra que Él nos dio en este día. Mucho que aprender. Y vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Y sabe, yo aprendí de mi madre, de mi padre, a ofrendar y a diezmar. Era esta fe, ahorita que el pastor hablaba de ser enseñables, de poderle creer a Dios por lo que Él habla en su palabra. Y tal vez no tenía muchos versículos en mi mente o mucha enseñanza bíblica, pero la fe de alguien nos ayuda también a dar pasos de fe. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios esta mañana y le vamos a pedir a Denzel que nos diga primero es la oración o primero es la oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que tú nos permites de ofrendar y de diezmar, creyendo, Dios, que tú bendices al dador alegre. Padre, lo hacemos en un acto de fe porque te creemos a ti. Lo que hemos aprendido, lo que nos ha sido enseñado, lo obramos por fe, creyendo, Padre, que veremos cielos abiertos, Padre, en el nombre de Jesús, y que a esta casa no le faltará nada, y que a la casa de mis hermanos habrá provisión de pan y de todo bien que les haga falta. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Al dar a Dios el diezmo y al dar mi ofrenda de hoy, le estoy creyendo a Dios por cuentas canceladas, mejores trabajos, mejores negocios, bonos, herencias y una norma auditor propia.